Bendecidos con toda bendición, bienvenidos a su programa Verdades del Reino. Vamos a analizar hoy qué eran los demonios, parte 9, cuáles eran los principados y potestades. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a dejar hasta allí porque ya la mayoría de todos nosotros somos conocedores de este pasaje. Un pasaje que el sistema religioso lo ha tomado para meterle miedo a la gente. Pero lo primero que nosotros tenemos que analizar aquí es: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál armadura de Dios? Dios no tiene armadura. ¿Cuál armadura de Dios? Él no tiene armadura. Él no necesita armadura. Entonces el sistema religioso ha empezado a hacer una serie de suposiciones. Porque si Dios necesita armadura, entonces ¿por qué Él es débil? Y cualquiera lo puede tumbar. Entonces Él necesita una armadura para cubrirse y otra armadura para defenderse. Dios no necesita armadura. Él no tiene armadura. Es un lenguaje simbólico que está hablando el apóstol aquí. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No el diablo como un ser espiritual, no. Las acechanzas de la carne, porque todo sale del corazón del hombre. Entonces vamos a ver bien cuáles eran estos gobernadores del siglo. Primero vamos a ahondar un poquito sobre el siglo del que siempre el apóstol Pablo hacía mención. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio por nuestros pecados. Él ya se dio por tu pecado y por los míos. Así que ya la deuda está pagada. Para librarnos del presente siglo malo, el siglo de ellos allá. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Sí. En el pensamiento hebreo siempre había este pensamiento de un siglo malo y un siglo bueno, de un siglo venidero. Bueno, esta enseñanza ya la tenemos ahí en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Usted la puede ir profundizando ahí. Hebreos 6:5, para que usted vea que siempre se habló del siglo malo y del siglo bueno. Asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Hubieron personas que, aunque este siglo era venidero, eran unos iluminados y gustaron de esos poderes del siglo venidero, del que muchos todavía esperaban. Porque es que el futuro es una ilusión. Usted se monta en un árbol, una mata de mango arriba, y otra persona se queda abajo. Y usted desde el árbol de la mata de mango, usted dice: allá viene mi abuelo en un caballo. Para usted ya eso es un hecho presente. Pero para el que está acá abajo en la mata de mango, todavía es un futuro, todavía está en futuro porque él no ha visto nada. Así de sencillo. Entonces el futuro es una ilusión óptica. Aquí el apóstol Pablo hablando dice que estos ya disfrutaron tiempo pasado del siglo venidero, algo que no ha llegado, ¿se da cuenta? Porque es que hay unas mentes más avanzadas que otras, las mentes iluminadas de las que habló el apóstol Pablo, que él rogaba para que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. Ese es el siglo malo. La persona que todavía no ha salido de su mente, no ha sacado el sistema y las enseñanzas del sistema religioso, está en el siglo malo todavía. Nosotros estamos en el siglo venidero, en el siglo bueno. Entonces vamos a ir viendo un poquito el concepto de siglo aquí en la Biblia, porque no es como nos lo ha enseñado el sistema religioso a nosotros. Tito 2:12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Siempre había este pensamiento en la mente hebrea. Y tenemos que recordar que los escritores de este libro que nosotros tenemos son judíos en su mayoría, adoctrinados bajo la doctrina judía.
bajo la doctrina del judaísmo. Efesios 1, 21. Sobre todo principio, oiga, Cristo, hablando de Cristo, por lo cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Una vez más, se está hablando de este siglo y del siglo venidero. Ese era el panorama que había en la mente judía cuando se refería a la palabra aionios o siglo. Temporada, época. No es que un siglo son 100 años. ¿No? Cuando ellos se referían a un siglo, se referían a un ciclo de vida, a una etapa de la vida. Según de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, ya todos sabemos cuál es el Dios de este siglo, ¿cierto? Esa enseñanza también está en el canal de YouTube. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Moisés era el Dios de aquel siglo, del siglo de ellos. Primera de Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora vamos a ir a Mateo, a ver qué nos dice Mateo hablando del siglo 1340, del siglo bueno y del siglo malo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Y cuándo fue el fin de ese siglo malo? En el año 70, cuando los judíos que no creyeron en el Mesías fueron quemados en el Jena, en el basurero de Jerusalén. Eran tantos, dice Flavio Josefo, eran tantos los cadáveres que no alcanzaban a enterrarlos, y las aves del cielo venían y se comían los cuerpos allí en el año 70. Y lo que ellos lograban recoger, los echaban al Jena, al fuego que nunca se apaga, al fuego eterno del que el Señor habló. Es mejor que te vayas mocho con una mano al cielo y no que te vayas con las dos manos al fuego. Ese era el fuego eterno del que él habló. El Jena, el basurero, allí donde quemaban la basura, donde apedreaban a los impíos, a los ladrones, a los adúlteros, los apedreaban y los tiraban allí que se los comiera el gusano, el cuerpo. Con las dos manos, con los dos ojos, apedrearon y el gusano se lo comía. Al fuego que nunca se apaga. De ese fue el que habló el Señor. Entonces el Señor aquí, hablando de la parábola del trigo y la cizaña, dice, todo eso, así como el trigo y la cizaña, les va a acontecer a esta generación, a esta gente, en el fin de este siglo. Y efectivamente, pues se cumplió 3 años y medio de tribulación, casi 2 millones de judíos muertos allí, los que no creyeron, porque los que creyeron huyeron a los montes, como el Señor dijo. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, huyan, y no regresen a tomar la cobija ni nada. Arranquen y permanezcan allá hasta el fin. El que permanezca allá hasta el fin escondido, ese será salvo de la matanza que va a haber aquí en Jerusalén. Entonces, ¿cuáles fueron esos principados y esas potestades contra las cuales lucharon los primeros cristianos? Los gobernadores de Roma, Pilato, Caifás, los fariseos, los saduceos, bueno, en fin. Gobernaban las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Nuestra mente. Esas son las regiones celestes. Ya yo le he dicho una y otra vez. El cielo y el infierno es un estado mental. Y usted no ha escuchado personas que dicen, uy, yo estuve en la cárcel, eso es un infierno. Un estado mental. No, uy, yo estuve allá en las Islas Margarita o en las Islas Caimán o no sé a dónde. Eso es un paraíso, eso es un estado mental. Nada. Como decía el de no me acuerdo el nombre
que decía que los hombres no necesitan un palacio para vivir, los hombres necesitan que el lugar donde ellos viven sea un palacio, así sea una choza. Entonces nosotros tenemos que entender, meternos en la mente judía para poder entender esto y no andar repitiendo cosas que el sistema religioso nos vino enseñando durante mucho tiempo. Todos esos gobernantes gobernaban en las regiones celestes, en la mente de las personas. Caifás, ¿cierto? Los gobernadores de Roma, Pilato, los fariseos, todo eso lo estaban adoctrinados. Los tenían allí, pues, gobernados. Isaías 9:6, un pasaje muy conocido porque un niño nos es nacido. Y el principado, oiga, el principado sobre su hombro. Hablando de un principado. Pero el sistema religioso, cuando oye la palabra principado, hay poder. Y se espantan y agarran la Biblia. Y una vez yo fui por ahí a un culto de barrio y se formó una pelea de perros y el hermano Jonathan le agarró la Biblia y le metió un bibliazo a un pobre perro por la garra. ¡Ay, poder! Reprendiendo porque unos principados se habían apoderado de los cuerpos de los perros. El sistema religioso ve diablo por todos lados y no ve a Cristo por ningún lado. Por eso no tienen paz en su corazón. Usted tiene que ver a Cristo en todos lados. Todo lo que pasa es voluntad de Dios. Ni una hoja del árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Deje de andar sufriendo, deje de andar llorando, deje de andar asustado. Viva tranquilo y en paz. Claro. Pero aquí el apóstol Pablo dice, solamente reinarán en vida los que hayan recibido la abundante gracia y el don de la justicia. Si usted no ha recibido la abundante gracia y el don de la justicia, usted no va a reinar en vida, usted no va a tener paz en su corazón. Usted va a vivir asustado todo el tiempo. El anticristo, la bestia, el 666, la vacuna. Ay, voy a perder mi salvación. Hombre, ¿quién ha dicho que la salvación se pierde, hombre? Puro invento del sistema religioso para meterte miedo, para tenerte gobernado. Entonces el principado sobre su hombro. ¿Hablando de quién? Del Mesías que habría de venir. Colosenses 2:10. Mire lo que dice Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo. Que Él es la cabeza de todo demonio. Es así. Él es la cabeza de todo principado. Entonces, si para usted los demonios son los principados, entonces Jesús es la cabeza de todos los demonios. Él es el que los manda. Entonces una casa dividida entre sí no puede prevalecer. ¿Se da cuenta usted las locuras? Es que tengo una lista ahí, 2.800 locuras que el sistema religioso enseña. Y que el pueblo, por flojera de no estudiar, se las cree. Se las cree todas. Todo lo que el pastor dice del púlpito, amén, amén, hombre, ya dejemos de ser niños. Vamos a estudiar la palabra tal cual como está escrita. Eso era cuando éramos niños que nos podían engañar, ¿cierto? De esa forma. Aquí está diciendo que Jesús es la cabeza de todo principado, o sea, de todo demonio. Pues. Usted todavía no... Yo sé que hay muchos bendecidos que me escuchan por estas redes sociales, sin que su pastor sepa. Porque si su pastor sabe que usted me está escuchando, le llama la atención enseguida. Como a muchos bendecidos que los pastores le han dicho. No escuchen el canal del hermano Hernández, y si usted está en el grupo de WhatsApp de él, sálgase de ese grupo si no queda en disciplina. Me lo han dicho a mí, una hermana tesorera de la junta local. Mi hermano me dijeron, primero era presidente de Orca. Le dijeron que si no se salía del grupo de WhatsApp mío, quedaba en disciplina. Bueno, la hermana se salió, la dejaron ahí. Después otra vez entró y la pusieron, ahora es tesorera local.
Pero ahí está la hermana escuchando las enseñanzas y nutriéndose de la verdad. No dejándose llevar por las mentiras, por las enseñanzas del sistema religioso. Porque la verdad está aquí en la palabra, la verdad no soy yo. Nosotros lo que hacemos es dar el mensaje para que usted se le abra el entendimiento, se ilumine y que usted pueda ¿cómo diríamos? Examinarse a sí mismo. Oye, pero sí será verdad esto. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. 2000 años con el mismo cuentecito. Cristo viene, Cristo viene. Hombre, Cristo le dijo que él iba a venir. Fue a ellos, a los 12. Eso no fue para ti ni para mí. Ya él está aquí. Él no necesita venir. El que está no necesita venir. Lejos ni presente, está en todas partes. Entonces aquí cuando el apóstol está hablándole, diciéndole que Cristo es la cabeza de todo principado, está hablando que Él es la cabeza de todos los que gobiernan, pues. Sea, llámese Roma, llámese Pilar, llámese como sea, Él es la cabeza, Él es el que... Nada se mueve si no es su voluntad. 2:15, del mismo Colosense. Y despojando a los principados, o sea, a la ley, a Moisés, a los rabinos, todo eso lo despojó. Y a las potestades, Nerón, Roma, toda esa gente, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Entonces, ¿triunfó o no triunfó? Claro que triunfó, pero el sistema religioso dice que no, que todavía le falta, que él tiene que venir montado en un caballo blanco con una espada y que con esa espada es que va a matar. Hombre, pero por favor, ¿qué película están viendo? Yo me creí este cuento durante muchos años y lo repetía, pero ya está bueno, ya está bueno. No podemos seguir en este engaño, engañados y siguiendo engañando a la demás gente. No, señor, tenemos que avanzar. Él despojó a la ley porque a él le fue dada toda autoridad. Eso lo dice él, toda autoridad. Jesús de Nazaret, el judío, él nunca pudo decir toda autoridad me fue dada. Nunca. Él tenía limitaciones. Jesús de Nazaret dijo, ni yo sé el día ni la hora. Pero después que resucitó, ya no era Jesús de Nazaret, ya era Cristo el resucitado. Entonces ahora sí dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Despojó a los principados, despojó a Roma, despojó a los fariseos, despojó a Moisés, a la ley, a todo. Toda autoridad, pues. Esas eran las autoridades de las que el apóstol Pablo decía que nosotros no tenemos lucha. Nosotros no vamos a ir a luchar con ellos con espada. No vamos a ir a luchar con ellos a cuerpo, carne. No vamos a luchar con carne. Son principados, son potestades. No podemos enfrentarnos con ellos. Tenemos que llenarnos de la paciencia del Espíritu Santo, del dominio propio. Y si te van a echar a los leones, déjate comer. Porque es que no tenemos lucha contra carne y sangre. Nosotros podemos luchar cuerpo a cuerpo contra ellos. Sería imposible. No tenemos lucha. No andamos luchando con ellos cuerpo a cuerpo. Son potestades, son principados que gobiernan en las regiones celestes, en las mentes de las personas. En el sistema gubernamental. Porque aquí el gobierno es aquí en la mente. Y te ponen una ley y usted se sujeta en la mente. Por eso es que las personas que no están en su juicio cabal no lo pueden juzgar. No porque bueno, esa ley de ese país no puede reinar en las regiones celestiales de la mente de esa persona. Porque no está en su juicio cabal, lo diagnosticaron. Y no lo juzgan, no lo condenan, lo meten allí en un asilo, en un psiquiátrico que se recupere. No hay nada. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero el sistema religioso se ha inventado un cuento. Es que hay, si nosotros pudiéramos ver la cantidad de demonios que hay alrededor nuestro, no dormiríamos. No duermen ellos, yo duermo tranquilo. Y
Viven viendo demonios y viven viendo diablo por todos lados. Por eso no tienen paz en su corazón. No así nosotros, amados. No así nosotros, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de los hombres, no del diablo, no de los demonios. Como dice, doctrina de demonios. No escuchen ese canal Verdad del Reino. Y aquí dice que doctrina de hombre, ningún demonio, ningún diablo. Claro que el escritor Constantino, para satanizar la enseñanza judía, él puso diablo, doctrina de demonio. Como él estaba en contra de los judíos, entonces él, iglesia de Éfeso, iglesia de Sardis, iglesia de Filadelfia, iglesia de Maqué, y cuando llegó a acá, sinagoga de Satanás. Porque la sinagoga era donde se congregaban los judíos, para satanizar las sinagogas. Pero como ellos eran ya declararon la iglesia evangélica del gobierno ya de Roma, iglesia, sinagoga de Satanás. Por favor, amados, este libro que nosotros tenemos en la mano ha sido manipulado 1000 veces. 2850 interpolaciones tiene la Reina Valera. Nosotros tenemos que encomendarnos al Espíritu vivificante, que Él nos vaya guiando a toda la verdad. Doctrina por estratagemas de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Yo diría la artimaña del horror, porque horrorizan al pueblo. Uy, yo tenía una pesadilla. Eso fue porque se acostó sin arrodillarse a orar. Entonces un hermano que se cayó y se raspó la rodilla en la moto. Entonces él tenía que arrodillar, estiraba un pie así y se arrodillaba con una sola rodilla, porque no se podía acostarse sin arrodillar a orar, porque soñaba con todo bravo y con leones. Por favor, mis amados, ya está bueno de andar repitiendo tanta payasada que se ha dicho desde un púlpito. No, que se perdió la salvación. Por favor, en el próximo año ya será que vamos a estar enseñando sobre lo que es la salvación. Si se pierde la salvación o no se pierde. Colosenses 1:15. Él es el primogénito, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Esa creencia de que hay demonios alrededor suyo y que le jalan la pata de noche. Si usted cree que le jalan la pata de noche, se la jalan. Porque conforme a tu fe, así te será hecho. Si tú crees que la casa donde vives está embrujada, te jalan la pata de noche. Yo duermo tranquilo, bendecidos. Yo recuerdo que allá en Venezuela la vecina me despertó temprano, una vecina que yo tenía que era más informativa. Algunos bendecidos la conocen. Óigame, yo no tenía todavía no había acercado el garage, el porche de la casa. Metí el carro así y ella en la mañanita como que llegó a chismosear por ahí, vio el carro, estaba rodeado con unas velas moradas así, y me le hicieron un poco de brujería y por el carro. Y si llegó tocándome, tú mire, despiértese, mire lo que le echaron al carro. Ay, Dios mío. Me dormí tranquilo, bendecida. Ya, eso, agarro agua y lavo eso y echo eso para allá y listo. Y le paso ahí cera al carro y quedó más brillantico. Tenía tiempo que no brillaba el carro con cera y me sirvió para brillarlo más bien. Ese día quedó brillantico. No pasa nada. Deje de andar teniéndole miedo a un ser que no existe. El diablo
mítico ese que han inventado las religiones fue un invento de ellos para meterle miedo a los feligreses, para tenerlos gobernados. Ya nosotros salimos de la religiosidad, hermano. Nunca le hemos tenido, bueno, yo en mi caso, nunca le he tenido miedo al diablo, ni a demonios, ni a nada. He bendecido que no pueden dormir tranquilos. No sé qué clase de Dios es que tiene. Esa creencia surgió en el Talmud babilónico. Cuando ellos regresaron de Babilonia, se trajeron toda esa creencia de demonios, de diablo, de cuanta cosa. En la época de Job no se creía en el diablo, no se creía en un ser opositor que estaba haciéndole la guerra a Dios todo el tiempo. El mismo Job dice: las saetas del Shaddai, del Todopoderoso, me han herido. Job en ningún momento dijo que era el diablo que lo estaba acusando. En ningún momento dijo que era el diablo que le estaba haciendo. De la boca de Dios sale el bien y sale el mal. Esa creencia se la trajeron ellos de Babilonia. Cuando empezaron a construir el tercer tiempo, comienza esa era, ¿cierto? La era de la Misna. De la Misna rabínica, del Talmud de Jerusalén. Bueno, comienzan una cantidad de escritos y explotan los demonios como seres espirituales que andan persiguiendo a la gente, ahorcándolos y ahogándolos. Y en la Misna dice que los demonios habitan en los lugares solos, como los baños. Ahí dice, antes los baños los hacían por allí en la cola del patio de la casa. Y claro, cuando usted iba para allá para el baño, usted iba asustado. Y usted iba a hacer lo que hacía rapidito. Y se limpiaba bien, pues yéndole a la... Yo viví cuando niño en una casa que tenía el baño allí atrás en la punta de la... Y ese miedo que uno ir al baño, ¿cierto? Mis amados, por favor, ¿en qué hemos creído? ¿En qué Dios es que hemos creído nosotros, pues? ¿Ah? Que hay un montón de cristianos teniéndole miedo al diablo, teniéndole miedo a unas cosas llamadas demonios. Hombre, yo les invito a que entren a este canal en YouTube, Verdades del Reino, así lo consiguen en YouTube, y denle clic ahí. Yo tengo 15 enseñanzas acerca del diablo, y de esta de los demonios van 9. Escúchesela desde la primera hasta la última, para que usted salga de ese pánico religioso que nos han metido por ahí. Entonces allí se escribe, ¿cierto? Shadin, Ruahim, Madikin, el que daña, pues los demonios. Y se empieza a pelear contra ellos. Claro, porque antes no se peleaban contra los demonios, porque no existían. No se puede pelear contra lo que no existe. Ahí empieza entonces los conjuros. Bueno, léase el Taná para que vea usted. Ahí consigue usted conjuros para el mal de ojo, consigue usted para... Léase, hay un libro que se llama La Babilonia endemoniada. Ellos se trajeron ese libro de allá, La Babilonia endemoniada. Y habían cuencos de barro, vasijas de barro, donde en el cuenco dibujaban una figurita y escribían un poco de cosas en hebreo. Y entonces cuando el demonio venía, tú rasabas esa palabra y el demonio caía en el cuenco y tú le ponías una tapa y lo sellabas. Y ahí quedaba el demonio atrapado. Los cazafantasmas, güey. Yo creo que de ahí fue donde inventaron la película esa de los cazafantasmas. Todo esto está en escritos de historia, y usted puede investigar. Cuencos babilónicos para atrapar demonios. Pregúntale al doctor Google. Todo esa locura endemoniada se la trajeron los judíos de allá de Babilonia. Se la trajeron a Jerusalén, de Jerusalén a Roma, y de Roma pasó para acá, para nosotros. Y hoy en día eso, cuando usted habla de demonios, mejor dicho, pues,
Una vez aquí mismo en Bogotá, estaba yo recién llegado. Vamos por allá a reprender una endemoniada que está por allá por la orilla del río A, y salimos como 12, y cuando llegamos apenas íbamos como 3. ¿En qué Dios es que tú has creído? O sea, ¿quién es tu rey entonces? No estás reinando en vida. Vives asustado todavía. Yo te invito para que vengas a gozar del reino eterno que nos dejó el Señor. Pero para tú poder reinar en vida, tienes que recibir, como dice el apóstol Pablo en Romanos, la abundante gracia y el don de la justicia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. El reino de Dios es justicia, gozo y paz. ¿Dónde? En el Espíritu. Eso es el reino de Dios. Más nada. Entonces hay uno, yo diría que el más grande sabio que se ha levantado allí dentro de estos judíos, llamado Maimónides. Yo me he leído varios libros de él. Y Maimónides escribe en uno de sus tratados y dice: eso es mentira, los demonios no existen. No existe diablo, solo existe lo que tú crees que existe. Pero eso se oculta. Aunque es una de las mentes más brillantes que ha votado la literatura judía, dijo esto. Eso no te lo enseñan en la iglesia. Al sistema religioso no le conviene enseñarte esto, porque tú te liberas de los miedos que ellos han creado en tus regiones celestiales. Así de sencillo. Entonces había amuletos, ¿cierto? Y te decían: riegue la ceniza. Unas cenizas ahí con un poco de conjuro y un poco de cosas. Y al día siguiente usted va a ver las pisadas del demonio ahí. Imagínese usted. Las pisadas del demonio ahí al lado de la cama. Entonces tú no podías usar cosas impares. Si te tomabas un trago, no, te tenías que tomar 2. Y te ibas relajado para tu casa. Pero si te tomabas 3, tómate 4, porque te agarra el demonio en el camino. Todo eso estaba escrito en el Talmud. Y eso fue pasando de generación a generación. Y nos lo metieron en la iglesia evangélica. Y miles de pastores lo han venido repitiendo año tras año tras año, sin saber de dónde proviene. Estamos en la era de la información, así que yo les invito a salir de esas emunah sheloh, se dice en hebreo, emunah sheloh, verdades, o más bien verdades no, creencias populares. Emunah sheloh, creencias populares. Como la sayona. Tú crees en la sayona y te sale la sayona. Mi papá también era así, como un poco incrédulo para creer en eso. No, que el caballo sin cabeza, que por allá, que con un toro con una soga de oro en el pescuezo, y se fue para allá para esperarlo. Le quito la soga esa y la vendo. No existe, hermano, no existe. ¿Desde cuándo yo no lo estoy preguntando por él para hacerle una entrevista y nada? Ni diablo ni demonio, eso es un invento de la religión. Más nada. Es un invento de la religión. Y nosotros tenemos que ir saliendo de ese invento. En la época de Jesús todavía creían en estas cosas. Todavía se creían en estas cosas en la época de Jesús. Y por eso Jesús utiliza estas creencias populares o estas emunah sheloh para darle de su propia copa. ¿Cierto? Dale de la misma copa, porque ella también bebió. Eso es jerga hebrea. Jesús
Jesús utiliza esas enseñanzas, esas creencias que ellos tenían para darles una lección moral. Pregúntele a un rabino que sepa para que usted vea. Las parábolas en la enseñanza, en la halajá judías, eran para dar una lección moral, no para impartir una regla de conductas y enseñanza. No, era para darle una lección moral a la otra persona, que se utilizaban las parábolas. Todo el tiempo se utilizaron para eso. Entonces el Señor viene y les habla, ¿cierto?, del rico y Lázaro. Una creencia popular egipcia, el Barmayán, así se llama. Job, la leyenda de Job, eso no es real. Eso es una creencia popular llamada Ludul Beldemeki. Búsquela, pregúntele al doctor Google. Eso es una leyenda sumeria, escrita muchos años antes. El Emuna Elis, más viejo que el Génesis, y relata toda la creación. Lea, amado, lea todo libro que se le presente, léalo. Cada libro que usted se lee, un gramo de ignorancia se le quita de encima. Entonces el Señor utiliza todo esto, el rico y Lázaro, todas estas parábolas para darle una enseñanza moral a las personas. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Imagínese usted. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. ¿Y usted cree que Cristo se va a dejar que su cuerpo lo agarren los demonios y lo hagan y deshagan? Pero por favor. Se endemonió, no, está endemoniado porque él ayer no vino al ayuno. Si hubiera venido al ayuno, nada de eso le hubiera pasado. ¿Quién va a castigar su propio cuerpo? Cristo está castigando entonces su propio cuerpo, que es la iglesia. Por favor, vamos a leer la Biblia con una mente judía. Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a entender lo que la palabra dice. No lo que se dice por aquí, por este canal, ni lo que se dice desde un púlpito. No, es lo que la palabra dice, mis amados. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. En todo. Pero hay cristianos que le dan más preeminencia al demonio y al diablo que al mismo Cristo. Pastor, una vez lo escuché 40 minutos hablando del diablo para aquí, el diablo para allá y de último ya para terminar dijo, pero Cristo tiene todo el poder. Amén. Se acabó la prédica. Una enseñanza sin diablo y sin demonios no tiene vida para ellos en el sistema religioso. Por eso el apóstol Pablo decía, son socios de los demonios. El apóstol Pablo le dijo así a los corintios, no quiero que ustedes se asocien con los demonios. Pero hoy en día los demonios y el diablo son los socios del sistema religioso. Sin ellos se les cae el negocio. 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de sí o de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así que si existía un diablo que estaba rebelde, ya Cristo lo reconcilió. Fuera diablo. ¿Qué significa la palabra reconciliar? Pues ponerse en amistad con los que estaban todos enemistados contigo. Si existió un diablo que estaba rebelde, ya Cristo lo reconcilió. Todas las cosas. Y el escritor el apóstol Pablo, que recibió los 7 misterios que no se le revelaron a más ninguno, él es el que está escribiendo esta carta. Ahí está la enseñanza en YouTube, los 7 misterios que Cristo resucitado le reveló a Pablo. Búsquela. Y si no la consigue, pídamela al celular mío, yo la busco y se la envío.
En Colombia, más 57, 321, 499, 4415. Yo le mando la enseñanza. 7 misterios que Cristo el resucitado le reveló a Pablo. Y Pablo es el que está escribiendo y dice, hombre, ya Cristo reconcilió todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces el sistema religioso dice, el diablo opera en el segundo cielo, o en el tercero, yo no sé en cuál será ya. Pero si aquí el apóstol Pablo dice que él reconcilió todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en el cielo. Entonces no hay ningún enemigo. No hay ningún. ¿Sabe por qué el sistema religioso le ha metido tanto miedo a los feligreses? Para que no se les caiga el negocio, mi amado. Es un negocio, es una empresa. Las organizaciones religiosas son una empresa. Y cómo me alegro que este gobierno les cobre impuestos, porque son una empresa. Y yo, que soy un microempresario, pago impuestos aquí en este país, y en los otros países donde he vivido también he pagado impuestos. Y soy un pequeño empresario. Cuanto más esa empresa grandísima llamada organizaciones religiosas, sin fines de lucro, que mentirosos son. Mentirosos son todos. Todo es dinero, amado. Más nada, todo es un negocio. Por medio de reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Listo. O el apóstol Pablo mintió y todavía Cristo no hizo la paz con las cosas del cielo y de la tierra. O yo no sé a quién le creemos. O le creemos al sistema religioso, que hay un diablo que anda enemistado con Cristo y con Dios y con los evangélicos y con todo el mundo, y anda alrededor de 8.000 millones de personas buscándolos para devorar. Es omnipresente el diablo, porque para andar alrededor de 8.000 millones de personas que hay en el planeta Tierra, es omnipresente. Y dice, hermano, el diablo anda como león rugiente buscándolo para devorarlo. Sí, no sabía eso. Favor que me hace. Por favor, bendecido, dejemos de estar creyendo tanto cuento de Caperucita Roja. Aquí el apóstol Pablo, que recibió los 7 misterios que le reveló Cristo resucitado, está diciendo que Cristo hizo la paz en las cosas que están en el cielo, las que están en la tierra. Todo lo reconcilió. Entonces, si había un diablo por ahí, el rebelde, ya lo reconcilió. Esta es una de las 2.800 contradicciones que tiene el sistema religioso. Y yo me fui dando cuenta de cada una de ellas y las fui anotando en un libro. Y estas cosas me hicieron despertar. Y el Espíritu Santo me fue guiando a toda la verdad. A la emunaj. Porque es la emunaj la que te hace libre. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la aletheia. Pero la aletheia no te va a hacer libre. Conoceréis la aletheia y la emunaj os hará libre. Yo estuve 33 años en la aletheia y la aletheia nunca me hizo libre. Me hizo libre la emunaj. Y esa es la invitación que yo le hago a todos los bendecidos. Que vengan a la emunaj para que sean verdaderamente libres. Libres de sus diablos interiores, porque son diablos internos que llevamos aquí en las regiones celestes. Nada, todo sale del corazón del hombre. Ya vamos a terminar. 21. Y vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra región celeste, o en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Punto final. Se acabó. No hay diablo. Vamos a terminar aquí con el 2.8. Plenitud de vida en Cristo.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del diablo, según las tradiciones de los hombres, y conforme a los rudimentos, que tanto yo hablo, que salgan de los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Listo? Esas eran las potestades, las huestes espirituales de maldad en los aires. Roma, con todos sus ejércitos, los fariseos, los saduceos, Caifás, esas eran todas las potestades, más nada. Bendecidos con toda bendición.